Muy bienvenidos a todos a esa grabación. Hoy estamos a una hora diferente, empezamos a las 6, entonces quizá cierto de ustedes puedan ver la grabación. Que Dios le bendiga. Aquí estamos para aprender directamente del Espíritu Santo la palabra de Dios. Sabemos que salvación es por medio de la sangre del Señor Jesús que murió en la cruz para todos nosotros y resucitó el tercer día. Por medio de eso somos salvos, no por obras. Pero como sabemos que el Señor es la palabra de Dios, también el requisito es tener fe, que quiere decir estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces nos enfocamos en lo que dice la palabra y vamos a ver cómo la palabra nos puede ayudar en nuestra vida. Otra cosa es que sabemos que estamos muy cerca a la segunda venida del Señor Jesús. Como siempre dijimos, solamente Él sabe los detalles. Y también no sabemos la hora ni el día de nuestra muerte. Así que el tema es cómo podemos estar preparados. Así, vamos a tener un estudio importante. Hoy es la segunda parte de lo que hemos llamado frutos contra o en comparación con las obras de la carne. Vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Primero que todo, voy a compartir eso whiteboard. Tengo un grupo de jóvenes y el jueves y ellos son muy tecnológicos, así que me enseñaron cómo usar eso whiteboard. Es algo bastante lindo, yo creo, así que vamos a tomar ventaja de esa whiteboard. Perfecto. Para empezar, aquí estamos bien, perfecto. Empezamos con eso. La semana pasada hemos hablado de tomar notas, si podemos tomar notas, y de apuntarnos unas cuantas columnas, así que voy a replicar básicamente lo que tenemos desde la semana pasada. Y también ustedes, yo creo que sería mucho más interactivo. Sí, sí pueden hacer básicamente lo mismo que estoy haciendo yo. Tengo cierto concepto de diseño, entonces me toma un poquito de tiempo, pero eso nos va a ayudar. Entonces tenemos esas 5 columnas y en esas 5 columnas hemos puesto ciertas categorías. La primera categoría, la vamos a escribir acá, es frutos. ¿Ok? Ahí, déjame mover un poco eso para allá. Okay. Ahí tenemos los frutos. Y esos frutos hemos estudiado la semana pasada. Podemos empezar otra vez. Juan Mari, si tú puedes ayudarme, vamos a la segunda de Pedro 1, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Vamos a leerlo otra vez para saber cuáles son esos frutos. Sí, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Perfecto. Entonces, eso nosotros entendemos son lo que llamamos frutos del Espíritu. Es decir, por medio del trabajo del Espíritu Santo, podemos añadir, como dice la palabra, esos frutos uno por uno. Ahora, yo le dejé de tarea, y eso es voluntario, claro, de estudiar cada una de esas palabras. Bueno, no voy a preguntar quién estudió, porque no estamos en la escuela, pero se lo voy a acordar, porque eso es tan y tan importante. En ese momento le voy a enseñar otras cosas que vamos a hacer. Un instrumento, una herramienta que se puede usar para así estudiar en español esas palabras. Entonces aquí tenemos segunda de Pedro 1, desde 5 a 7. Le voy a enseñar ese otro tool, como se dice. Lo vamos a ver aquí directamente en el internet. Yo mandé un link a todos por medio de email a esa página.
Esa página es lo que le llaman la concordancia Strong en español. El señor Strong fue un señor que en el 1800 y algo se puso en el trabajo muy, muy detallado de tomar por cada palabra de la Biblia en el hebreo, Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cada palabra tiene su número y cada palabra tiene un significado. Entonces aquí en esta página, por ejemplo, nosotros acabamos de leer, aquí dice Nuevo Testamento, lo ven. Vamos a cambiar eso vamos a buscar Segunda de Pedro, y ahí pueden poner el capítulo, eso es capítulo 1, y pueden poner el versículo, estamos hablando versículo 5, ¿ok? Ahí nos enseña, lo ven acá, mi pantalla un poco chiquita, entonces tengo que mover cosas, pero ahí viene el español en rojo, y mismo eso, pero a diligencia, toda, habiendo añadido además. Entonces, el orden no es el orden clásico, vamos a decir, de la traducción española, pero la palabra está ahí. Así que uno puede decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir diligencia? Esa diligencia es la palabra spoden, spoden, y aquí encuentran el número de esa palabra para ir al griego, spode, y te dice velocidad, rapidez, es decir, por implicación, despachar, fervor, prisa, prontamente, con solicitud, con diligencia. ¿Verdad? Entonces empieza a explicarle cada una de esas palabras con su propio sentido. Ahora, hay un strong en inglés que es mucho más detallado, y yo, si hablan en inglés, les sugiero de usar eso, pero también eso en español es bueno, por lo menos para tener más sentido. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de añadir virtud. Entonces, ¿qué es virtud? Aquí lo tenemos. Virtud es número 703, arete, que dice que hombría, valor, es decir, excelencia intrínseca o atribuida, excelencia, virtud. ¿Ok? Pues es algo para por lo menos empezar a entender más cuál es el sentido de esa palabra. El otro, se lo voy a enseñar acá, es lo que yo prefiero en inglés. Estamos diciendo, se hace poniéndole el capítulo completo. Entonces, First Peter, Segunda de Pedro, entonces Second Peter. ¿Ok? Se pone el capítulo 1, versículo 5 y griego. ¿Ok? Ahí sale Text Analysis, que es básicamente igual, misma historia. Los números son iguales. Aquí lo estamos viendo. Según de Pedro 1, 5. Aquí tengo que cortarle eso. Uno puede ver, por ejemplo, Faith, Virtue. ¿Ok? Arete 703, la misma arete, pero tiene más explicaciones. Entonces, uprightness, goodness, display to enrich life. Y luego aquí tiene más explicaciones hasta para entender en el contexto cuál es en realidad el sentido de esa palabra. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora a seguir con esa primera. Vamos a volver a eso. Entonces aquí tenemos los frutos de Segunda de Pedro 1, desde 5 al 7. Hemos estudiado eso. Muchas gracias, Guamaris, para leer. Vamos ahora a Gálatas 5, desde el versículo 22 al 23, y vamos a ver los otros frutos que hemos estudiado la semana pasada. ¿Dónde están esos? Si tú puedes leer, sería perfecto. Sí, Gálatas. Gálatas 5, 22 a 23, te lo estoy poniendo. Ok. Entonces dice, perdón, que no lo veo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Entonces, estudiamos eso la semana pasada. Eso es demasiado importante porque, ¿qué dice al final? ¿Qué dice al final? Contra eso no hay qué. Pero los que son de Cristo, ¿o no? ¿Qué No, dice no, al fin? no.
en el último versículo, versículo 7 dice, contra esos no hay ley, ¿verdad? Ujú. Gálatas 5, vamos a Con- leerlo otra vez, ok. Versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pues Contra eso es tales. muy importante tener eso, porque todos nosotros no queremos ninguna ley contra nosotros. Entonces estamos hablando de leyes, ley espiritual, ley de Moisés. Estamos hablando de algo que puede ser contra nosotros. Entonces, tener esos frutos, lo que encontramos en la segunda de Pedro, primera lista, y la segunda lista en Gálatas, es algo sumamente importante. Por eso digo, sí es bueno entenderlo en español, pero si pueden ir al próximo nivel, que es entenderlo también en el idioma original, así empiezan a entender en realidad cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Perfecto. Ya eso lo estudiamos la semana pasada. Hay una grabación, también se puede ver eso. Vamos ahora a la segunda columna, donde la semana pasada aprendimos lo que llamamos la bienaventuranzas. Eso es el capítulo de Mateo 5, 3 a 12. Si tú puedes leerme eso, mi querida esposa, sería perfecto. Gracias. Mateo 5, 3 al 12 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, algo muy importante donde el Señor Jesús mismo nos deja entender que tener esas cosas tienes resultados increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que nos enfocamos en el versículo 8. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 8 de Mateo 5? Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Perfecto. Aquí dice, bienaventurados, ok, vamos a ver eso un poco. Bienaventurados lo de limpio corazón. Ok, eso parece bueno y importante porque el resultado, el premio de eso es que Ver a ellos Dios. verán a Dios, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver qué dice, eso lo estudiamos la semana pasada, pero eso es muy importante. Vamos a ver qué dice Hebreo 12, versículo 14. Ok, y vamos a comparar los dos para entender exactamente lo que tenemos acá. Hebreo 12, versículo 14. ¿Qué dice? Hebreo 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok. Pero ¿qué dijo en Mateo 5? Vamos a leerlo otra vez. Aquí dice que sin la paz y la santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor mismo en Mateo 5? ¿Qué dijo? Mateo 5, versículo 8. Ahí es donde estamos. Sí, vamos a leerlo otra vez. Yo tengo una Biblia física, es un poquito más fácil moverme Sí. para adelante, para atrás, Ah, pero dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. perfecto. Entonces, lo que tiene corazón limpio verán a Dios. Pero en hebreo no dice que si no tienes el corazón limpio no verás a Dios. Básicamente, sin santidad no ves a Dios, que es decir, sin tener el corazón limpio. Pues el Señor está diciendo, bienaventurado lo que tiene el corazón limpio, porque verán a Dios. Y del otro lado dice que si no tienes corazón limpio, tú no verás a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estamos entendiendo acá? ¿Es una opción? Bueno, sería bueno tener el corazón limpio. Sería algo muy lindo. O el Señor nos deja entender, mira, si no eres bienaventurado, ¿estás qué? Maldecido. Y los maldecidos no van al mismo sitio donde están los bienaventurados. Es decir,
tenemos que entender la palabra. No solamente podemos, no es suficiente leer la palabra, sino que es necesario entenderla. Vamos a ver aquí en el capítulo de Mateo, ok, 13, ok, vamos a ver Mateo 13, ok, versículo 23. ¿Qué dice? Mateo Mateo 13:3 nos 23. dice, Mateo 13. el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok. ¿Quién es ese? El que, primero que, escuchó la palabra, ¿verdad? Que dice aquí exactamente en español, 23. Eh, Mateo 13. Aquí tengo que moverme más rápido, pero llegamos. Ok. Aquí dice, Mateo 13, 23. Como que yo no lo tengo igual en español. ¿Me lo puedes leer otra vez, por favor? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Perfecto. Son tres cosas que el Señor está diciendo. Primero hay que oír la palabra. Dice, el que oye la palabra, perfecto, la oíste, no hay problema. Pero dice también el que la entiende. No es suficiente oírla, sino es que tenemos que entenderla. Tercer, tiene que dar fruto. Son tres cosas. Él te está diciendo, la única semilla que fue sembrada en esa tierra buena es quien te la está explicando. Es tan importante que esa palabra, esa historia, esa parábola, como se dice, el Señor te la explica. No hay muchas que Él explica. Aquí sí te la explica. Dice, sí, tienes que escuchar la palabra. Perfecto. Pero ahora tienes que entenderla. Tercero, tú tienes que ver frutos. Si no hay esas tres cosas, ya tenemos problemas. Es decir, que en Mateo 5, el Señor nos dijo, bienaventurado lo que tiene el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Uno dice, mira qué cosa increíble. Eso van a ser los Donald Trump de los santos, los super santos, como se dice. Pero cuando llegamos a Hebreo, no dice que si no tienes el corazón limpio, sin santidad, tú no verás a Dios. Pues ahí tenemos que entender la palabra del Señor, porque Él es demasiado bueno. Esa es la verdad. Te lo deja como decir, mira, te lo estoy dejando entender. Si tú no quieres escucharla y no quieres entenderla, ¿qué puedo hacer? Yo morí por ti, me fui a la cruz, resucité el tercer día, estoy haciendo el trabajo, el Espíritu Santo, que soy yo, porque somos uno, entre, está dentro de ti, tú no tienes que hacer nada, pero tú tienes que hacer ¿qué? Tienes que leer y estar de acuerdo con mi palabra. Hicimos ese ejemplo muy lindo la semana pasada, lo voy a hacer en versión corta esa vez, de cuando Amaris preguntó a su amigo, el entrenador, de ayudarla en, ¿cómo se dice? En ganar más fuerza, vamos a decir así. Y el entrenador le dijo, tú tienes primero que perder 15 libras. Si tú no pierdes a 15 libras, todo lo que vamos a hacer no va a servir. La misma cosa pasa con el Espíritu Santo. Dice, si tú no estás de acuerdo con mi palabra, no vamos a poder llegar, no vamos a poder alcanzar, no vamos a poder llegar, no vamos a poder avanzar. Ese es el tema. Perfecto. ¿Cuál es la actitud entonces? Sí, esas bienaventuranzas son el resultado de qué? Del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Esos frutos que vimos en la primera columna de Segunda de Pedro, de Gálatas 5. Por eso uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo empiezo a amar más. No, tú tienes que estar de acuerdo con la palabra y pedirle al Espíritu Santo que produzca esos frutos adentro. Por favor, día y noche, día y noche, día y noche. Por favor, enséñame más paciencia, enséñame más amor, enséñame más lo que sea, todo lo que estamos estudiando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque contra esos frutos no hay ley.
En ese sentido, ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a mudarnos en la próxima columna, que es caminar en el Espíritu. Para hacer eso, vamos a leer Romanos 8, desde el 1 al 15. ¿Ok? Romano 8, desde el 1 al 15. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con eso. Vamos a leerlo otra vez al pasito, como se dice, para entender que eso es algo sumamente importante porque estamos hablando de condenación. ¿Ok? ¿Qué dijo el versículo otra vez? Ahora, pues, Romanos ni, 8. Sí. Ujú. ni- o el versículo 3. No, no, 1. Romanos 8, versículo Ahora, 1. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perfecto. Vamos a leer eso bien. Porque aquí está diciendo que hay una condición para no tener condenación. Wow. Yo quiero esa condición, sea lo que sea. Usted me explica lo que es. Espíritu Santo, explícamelo bien, porque yo quiero eso. ¿Qué dijo? Dijo, ahora pues, ninguna condenación. Wow. Eso es lo que quieren. Hay para los que están en Cristo Jesús. La mayoría de la traducción bíblica, la mayoría de la Biblia, que quizás usted hasta tenga, aquí el versículo se termina acá. No hay ninguna condenación o hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en realidad el versículo sigue. Te dice bajo una condición, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición? Porque la ley del Espíritu No, de no, vida. no. Espera. Esa condición está aquí en el versículo. Porque el versículo en toda la Biblia, que no son la Reina Valera, otra, ahí termina. Pero en el griego, esa otra parte ahí está. ¿Qué dice? No hay condenación por lo que están en Cristo Jesús, que hacen qué? Que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ve lo que estamos haciendo aquí, donde dice frutos. Se lo voy a cuadrar un poco más para que se vea como más claro. Aquí tenemos frutos. ¿Frutos de qué? Del Espíritu. Entonces, aquí adentro de esa categoría que yo no he escrito, pero ustedes la tienen, hay frutos y aquí hay frutos. Es decir, que si no vemos esos frutos, no estamos andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y dice aquí en Romano 8, versículo 1, que si tú andas conforme a la carne, ¿qué hay? Condenación. Pero si anda conforme al Espíritu, no hay condenación. Por eso dijo aquí, en la de Gálatas, la leímos antes, versículo 23, dijo que si tú ves eso, no hay ninguna ley contra ti. ¿Estamos entendiendo el tema? Por eso esos frutos son sumamente importantes. ¿Frutos de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a volver al tema. Para lograrlo, tiene que ser el Espíritu Santo que trabaje dentro de nosotros. Para hacer eso, nosotros tenemos que tener fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es decir? Tenemos que estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí empiezan a ver los frutos. Perfecto. Aquí dice Romano, vamos a volver a Romano 8:1, dice entonces, si ven frutos, no se preocupen, porque ahí no hay condenación. Pero si ven fruto de la carne, y tenemos que entender cuáles son los frutos de la carne, ahí tenemos problemas. Ahí es donde tenemos que preguntar a Dios que nos ayude. Vamos a seguir leyendo entonces Romano hasta el versículo 15, porque nos enseña ciertas cosas de lo que es vivir bajo al Espíritu y también tenemos ciertas partes donde nos enseña que es vivir bajo la carne. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 2, Romano Porque 8. el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Perfecto. Entonces, ya vemos dos ventajas, ¿ok? Primera ventaja, que hay no condenación. Condenación, ¿ok? Segunda ventaja, es libre de la ley. ¡Wow!
ya es nada más para esas dos cosas. Uno dice, perfecto, ¿dónde empezamos? Vamos de una vez, ¿verdad? Aquí lo acaba de decir. ¿Qué dijo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. Ok, vamos a seguir. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo hizo todo el Señor en la cruz, ¿verdad? Él lo hizo todo. Entonces, ahí estamos libres, porque Él tomó en su propia carne la punición del pecado. Entonces, nosotros estamos libres. ¿Cuándo qué? Cuando vivimos en el Espíritu. Ok, vamos a seguir, ¿qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, otra ventaja, justicia de la ley cumplida, cumplida. Mira ahí qué dice. No vamos a hacer ese estudio otra vez, pero en Mateo 5 el Señor dice que yo no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Y aquí en Romanos, Pablo dice, bueno, el Espíritu Santo dice, ¿para qué? Vamos a leerlo otra vez, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese. ¿En quién? En nosotros. Entonces él dijo, yo vino a cumplirla, pero aquí en Romanos dice, se cumple en nosotros. Eso es increíble. Vamos a volver a lo que dijo en Mateo 13:23. Hay que leerla, hay que entenderla. Pero no soy yo. Hermano Carlos, ¿quién es usted? Yo no soy nadie. Pero el Espíritu Santo sí nos puede enseñar, nos puede abrir los ojos. ¿Cuándo? Cuando decidimos que vamos a estar completamente de acuerdo con lo que diga la palabra. Ahí el Espíritu Santo empieza. Entonces, todos nosotros tenemos ese acceso. No es mío. Yo lo digo, eso no es mi sabiduría. Pero aquí lo explica. En nosotros se cumplió la ley. ¿Ok? Para que se pueda cumplir, claro, en lo que caminan el Espíritu. Vamos a leer, vamos a seguir el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí nos enseña hay una diferencia. Dice, nosotros aprendimos la semana pasada, primera de Juan 2, versículo 15, dice, no amen el mundo, porque si aman el mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Aquí lo dice otra vez, otra forma. Dice, las dos cosas no pueden estar juntas. Si está en la carne, no puede estar en el espíritu. Bueno, sí, tú tienes carne, pero caminar en la carne y caminar en el espíritu son cosas diferentes. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¡Wow! Otra ventaja. Si tú estás en la carne, dice que Es muerte. muerte, muerte. ¿Qué muerte? ¿De qué muerte está hablando? ¿Está hablando de muerte natural? No, eso no es muerte natural porque todo el mundo muere. Está hablando de muerte espiritual, de condenación eterna. No estamos hablando de una muerte. Bueno, si estoy en el espíritu, entonces yo estoy vivo. Todas las almas viven, no mueren, pero el cuerpo sí. En ese caso estamos hablando de la muerte de las almas, la condenación. Entonces, casi no hay opción. Bueno, eso tiene que ser algo bueno, pensarlo de, wow, esta ventaja, porque es vida y paz. Mira, no hay condenación, libre de la ley, justicia de la ley cumplida, vida y paz. Wow, eso es increíble. Vamos a seguir. ¿Qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Contra porque Dios, contra Dios. Perdona que te interrumpí, pero eso es tan importante, porque tenemos que leerlo bien. No podemos ir a esos versículos. Juan 3:16, Dios mandó a su Hijo para no condenar el mundo. Está bien, eso está bien, pero hay que leerla toda la Biblia, porque hay cosas que tenemos que entender. Eso, vivir en la carne, ¿está contra quién? Dios. ¿Cómo tú puedes decir que yo amo a Dios viviendo en la carne
Cuando la palabra de Dios te dice que si tú vive en la carne, estás contra Dios. Vamos a seguir. ¿Qué dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Es tan y tan y tan y tan fuerte esa carne. Por eso es la transformación. Cuando uno dice, esa es la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Lo que diga la palabra de Dios está bien. Cambia mi corazón. Aprendemos con lo que el sentido de la palabra orar, que es que el Señor cambie mis deseos con tus deseos. Pon tus deseos en mi corazón. Aquí te lo dicen. Si tú vives en la carne, tú eres contra Dios. Y dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Eso es fuerte. Eso no es estudio bíblico. Eso es, señores y señoras, vamos a despertarnos porque la palabra está hablando. Eso, yo no estoy haciendo comentarios, nada más estoy leyendo. Bueno, mi esposa está leyendo, yo le estoy diciendo, miren esa palabra, miren esa otra palabra. Es decir, esa palabra te está aplicando. Wow. Son contra Dios, no se sujetan y no pueden. Vamos a leer, ¿qué dice? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Pues no me vengan con cuentos y historias de pastores que dicen y que no dicen. Aquí te lo dice la palabra. ¿Qué dice aquí? Lo que viven según la carne, ¿ok? No pueden agradar a Dios. ¿Y qué dice Dios el día de juicio final? Pues ven, entren. Usted no me ha agradado nunca, pero está bien, no hay problema. Yo soy un Dios misericordioso. Cuando en mi palabra yo lo dije, no viven la carne. Pues tenemos carne, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Sí. Pero no vivan según la carne. No prefieran la carne a Dios. No sigan los deseos de la carne. ¿Qué son? Lo vamos a ver en un ratico. Esas obras de la carne se van a ver. No estamos hablando de, bueno, no vamos a hacer ejemplo, pero estamos diciendo que Él después nos va a enseñar cuáles son esas obras de la carne. Pues vamos a seguir entonces. El 9. Sí, vamos Mas a el vosotros, 15. mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No está diciendo que alguien que tiene el Espíritu, hay los bachateros de los santos, que son los más populares, que tienen todo, que tienen... No estamos hablando de eso. El Señor dice, si o lo tiene o no lo tiene. O lo recibiste o no lo recibiste. Tú tienes que entender que tú vas a ver frutos el día que tú sí decides. Esa es la palabra de Dios. Y yo la voy a seguir. Cualquier cosa diga, después que yo la entienda, yo la voy a hacer. Ahí es donde empezamos a ver que eso es algo como 50-50 o blanco y negro. Tiene que ser o no ser. No es medio. ¿Ok? Pues vamos a ver. ¿Qué más? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí es donde empezamos a ver esos cambios. Esos cambios toman tiempo, como todos los frutos. Todos los frutos tienen tiempo. Pues entonces me dice, pero hermano Carlos, ¿de qué estás hablando? Aquí estamos hablando de la misma cosa de antes. Todos esos frutos, que aquí no están escritos, pero ustedes lo ven, usted tiene que ir a estudiarlo. Por eso le dije, se lo dejo de tarea. Ven, estudien eso. Porque si ven la presencia de esos frutos, bueno, entonces ahí tenemos, como se dice, la evidencia, aquí le vamos a cambiar el color, la evidencia que no tenemos entonces condenación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo el Espíritu. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Vamos a terminar hasta el versículo 15.
Am, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Perfecto. Otra vez nada, ahí te lo dice. El Espíritu Santo está en vosotros. Mira, no hay condenación, libre de la ley, justicia de la ley cumplida, vida y paz. El Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! Uno dice, bueno, ¿qué más? Acordamos lo que pasó en Mateo 5. El Señor dice, bienaventurados los que tienen el corazón limpio, porque verán a Dios. Pero sabemos que Hebreo dice, tú tienes que tener ese corazón limpio. Aquí te lo está diciendo otra vez. Tú tienes que caminar en el Espíritu. No te está dando una opción. Pero claro, si tú crees, eso es lo que tú deseas. Pero si no crees, claro, la carne dice, yo soy enemiga de Dios, así que no me hable de esa cosa. Aquí estamos empezando a entender, ¿ok? Es una decisión que tenemos que tomar. Ok, vamos, hasta el 15. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Perfecto. Entonces dice, no vivan conforme a la carne. Vamos, próximo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perfecto. Yo quiero, si tienen su Biblia, que me highlight esa palabra, las obras de la carne, ¿ok? Las obras de la carne. ¿Por qué? Porque aquí en el próximo, vamos a decir, ¿cómo se dice eso? La próxima columna, aquí le vamos a poner las obras de la carne, ¿ok? Es decir, acabamos de leerlo. Ese versículo romano 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Te lo está diciendo. Es una forma más liviana de decir, usted van al infierno. Se lo voy a decir así de claro, de simple, ¿ok? Morir, es decir, el alma muerta, la primera muerte, como habla en Apocalipsis, es ir al infierno, ¿ok? Pero dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que tenemos que saber y entender cuáles son qué las obras de la carne. Tenemos. Porque si vemos esa obra de la carne dentro de nosotros, ya vamos a tener problemas, ¿verdad? Bueno, nada es un problema con Dios, en el sentido que Él cambia, nos ayuda, nos transforma, nos perdona, nos cambia. Eso es el tema. No es decir, bueno, es un problema que no se puede resolver. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es algo que tenemos que ponerle atención. Muchas veces yo digo, wow, no tengo mucha paciencia con esos gatos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, bueno, hay que orar más. El Señor te va a poner en posición donde tú vas a aprender por medio del Espíritu Santo, en confiando en Él, a tener más paciencia, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Pues, acabamos acá. Yo creo que bueno, vamos a leer el 14, el 15 también de Romanos y luego vamos a ver las obras de la carne. Vamos a terminar entonces. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues Ah, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. amén. Wow. Qué buena palabra, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que tenemos que tener atención, ponerle atención, vamos a decirlo así, de dos cosas. Ver cuáles son los frutos. Aquí lo hablamos en segunda de Pedro 1, 5 a 10 a 7 y Gálatas 5, 22 a 23. Ahora sí, en Romanos estamos entendiendo que hay una ventaja increíble en vivir o en caminar en el Espíritu. Perfecto. ¿Qué quiere decir caminar en el Espíritu? Cuando tú ves los frutos, temperancia, paciencia, humildad, todo eso que lo que aprendemos, ¿verdad? Perfecto, eso es lo que quiere decir. Y no hay condenación, pero del otro lado,
sí hay muerte espiritual, el infierno, vamos a llamarlo así, si vivimos bajo las obras de la carne. Pues vamos a entender cuáles son esas obras de la carne. Gálatas 5, desde el 19 al 21. ¿Qué dice? Okay. Nos dice, y, manifest, y manifestas y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, Os que los amonesto. acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que lo que practican esas cosas, ¿qué pasará con ellos? No heredarán el reino. No heredarán el reino, no hay otra opción. Usted fue un adúltero, usted fue un fornicador, usted fue un ladrón, usted fue uno de esas cosas. Lo siento, no entra. Mire, tenemos que tener mucha seriedad en ese estudio. Yo se lo estoy diciendo por amor increíble, porque amo con todo mi corazón a todos ustedes, hasta los que están escuchándonos en grabación. Es decir, si usted se pone a leer, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cosas. ¿Usted no cree que con todo el tiempo que tiene, cierto más, cierto menos, pero que eso sería un estudio tan y tan importante de cómo empezar a estudiar eso esa semana que viene y ver que cada una de esas cosas no esté en nuestra vida? ¿Usted no cree que eso es importante? Porque la eternidad es de por siempre. ¿No sería bueno ponerse ahí como una hora, quizás hasta menos, depende de cómo lo hacen, y empezar a leerla uno por uno, yendo al griego y ver qué dice? Ok, aquí me dice, vamos a verlo, aquí me dice adulterio, ok, eso es más o menos claro. Fornicación, yo lo entiendo, pero vamos a estar seguros. Mirar película de gente que está media desnuda, besándose, eso es fornicación. Bueno, no sé, vamos a ver qué dice el griego, ¿verdad? Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, porque el Señor nos está diciendo, miren, tengan cuidado, porque si ese es los frutos de la carne, ¿qué hemos aprendido en Romanos 8? Que si tenemos esos frutos de la carne, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahora, lo que empiezo, muy importante ver, eso es en el versículo 21, ¿ok? Dice que lo que practican tales cosas. No es que una vez tú caíste, no es que de vez en cuando te sale la palabra, es que es alguien que lo hace como si fuera algo normal. ¿Ustedes me entienden? ¿Ven la diferencia en todo eso? Practicar dice que no fue una vez, no fue un error, no fue una debilidad, no fue algo que pasó, sino eso lo haces naturalmente. ¿Usted entiende la diferencia, verdad? Ahora, yo no le sugiero de hacerlo ni una vez, especialmente después que uno aprenda la verdad. Después que uno aprenda la verdad. ¿Por qué? Eso es otro estudio, pero lo vamos a añadir hoy como parte. Vamos a Hebreo 10. Vamos a Hebreo 10. Ok. Versículo 26. Hebreo 10, versículo 26. ¿Qué dice? Hebreo 10:26 nos dice, casi llego,
Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados si pecamos voluntariamente, después que hemos entendido la verdad. Eso es grande. Bueno, pero hermano Carlos, yo me emborraché una noche. No estaba hablando de eso, aunque yo se lo sugiero otra vez, no lo haga, ni una vez. Pero vamos a decir, pasó, fue un error, algo, ok. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, yo lo voy a hacer. Hoy me voy a emborrachar, me voy a dar un buen gusto, me voy a hacer eso, me voy a. Tú sabes que eso es un pecado y lo vas a hacer constantemente y voluntariamente. Ahí dice, no hay cubierta, no hay limpieza de los pecados. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué estoy, como dice Wanda, peleando mucho? No estoy peleando. Estoy diciendo que esa es la verdad. El Señor me sacó de la calle, como se dice, del mundo, para enseñarme la verdad. Eso no es mi sabiduría. Aquí estamos leyendo la palabra. No le estoy haciendo comentarios, historias o imágenes. Nada más le estoy diciendo, mira ese versículo, vamos a ver ese otro versículo y qué dice. ¿Verdad? Ok. Entonces, acabamos de leer la primera lista. No vamos a estudiarla toda porque ya el tiempo está como un poco más corto. Pero esa lista yo le estoy rogando, le estoy pidiendo que la estudien, por favor, la de los frutos y estudien esa de la carne. Tiene que entender la diferencia, ¿verdad? Porque hay mucha y tiene que tener diferencia entre la una y la otra. Perfecto. Ok. Próxima lista la vamos a encontrar en Apocalipsis 21, versículo 8. Okay. Nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay excepción. Te lo está diciendo. Usted tiene que entender que eso es un estudio muy importante. Aquí le estoy poniendo los frutos. Al lado las bienaventuranzas, que básicamente son la misma cosa. Lo estudiamos así, ¿verdad? El Señor dice, lo que tienen frutos, esos son los premios, las ganancias que van a recibir. Ya esos dos capítulos, perfecto. Entonces quiere decir, ¿cómo van a hacer eso? Caminando en el Espíritu. Aprendimos que para caminar en el Espíritu tengo que estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Y luego el Espíritu Santo empieza a enseñarme y por medio de eso ver el Espíritu, ver los frutos del Espíritu. Mientras tanto, tenemos que tener cuidado de sacar, que el Espíritu Santo nos saque de las obras de la carne. Así, en esa segunda parte, estamos viendo cuáles son esas obras de la carne. En Gálatas y ahora en Apocalipsis. Ustedes se acuerdan que hablamos que si una calidad o un fruto aparece dos veces en las dos listas, ¿es más importante o es menos importante? Más importante. Si vemos el mismo fruto en varias listas, eso es hasta más importante. Misma cosa, si vemos las obras de la carne, que son esos pecados, en varias listas, eso es tan y tan peligroso. Entonces eso hay que decir, yo ni quiero acercarme a eso. Bueno, a mí me gusta tomar, perfecto, toma. Pero si tú te emborrachas de vez en cuando, deja de tomar. Yo se lo sugiero, no tomen. Hay agua. Mira, nuestro hijo Benjamín tiene una salud perfecta. ¿Por qué? Nada más bebe agua. Ni soda, ni nada de eso. Él, perfectamente saludable. Ahora, ¿quiere su vino? La Biblia no dice que no pueden tomar, pero dice no pueden emborracharse. Entonces, eso está para cada uno. Yo prefiero ni, ¿qué importa? Hasta mejor. Le doy como un sacrificio a la carne. No eres mi, no eres mi padrón. Yo decido. Bueno, el Espíritu Santo. Ok, perfecto. Entonces aquí vemos otra lista. Vamos ahora a tercera lista.
Primera de Corintio 6, de 9 a 10. Primera de Corintios 6, de 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces aquí dice que cierto de ustedes tenían esos problemas, básicamente esos frutos de la carne, esas obras de la carne, pero ahora son santificados, purificados y cambiados. Pues aquí tenemos el cuadro completo. Hay más partes de ese estudio en realidad, porque hay también lo que podemos entender se llama los mandamientos, eso es parte del Sermon on the Mount. Y, y las abominaciones, ciertas de las cuales hemos empezado a estudiar y vamos a seguir estudiando. Entonces hay otros pedacitos, pero yo creo que ustedes teniendo ese primer cuadro, se lo voy a cuadrar así para que lo puedan ver todo junto, donde si quieren tomar un screenshot o una fotografía, lo pueden hacer. Y estamos preparando con una hermana nosotros, hermana Natalie, también un estudio, un diagrama para que todos nosotros lo podemos tener. Lo estamos haciendo en inglés, lo vamos a también hacer en español. Pero lo que estoy diciendo es, sí, tenemos que enfocarnos en esos frutos. Entonces empiezan a estudiar ese fruto primero. Segundo, las bienaventuranzas y caminar al Espíritu. Empiezan a entender y estudiar cuáles son esas obras de la carne. Son las dos partes que tenemos que entender bien. Entonces aquí, uno, se lo voy a poner otra vez, frutos de ese lado y del otro lado, aquí tenemos fruto y del otro lado son las obras de la carne. ¿Ok? Obras de la carne. Dos. Aquí lo dice. Dos. Perfecto. Esas dos columnas yo le voy a pedir con mucho amor de empezar a estudiársela. Por eso preparé, bueno, el Espíritu Santo me dijo, prepara ese diagrama para que se pueda ver en la pantalla como claro cuál es la diferencia. Y pueden ir a los versículos para entender lo que es. Espero que ese estudio le pueda ayudar en su camino con el Señor. Hay muchas cosas prácticas en realidad que pueden salir de ese estudio, pero yo también quiero que ustedes entiendan que sí, entender, como dijo el Señor en Mateo 13, hay que escucharla, perfecto, pero para practicarla hay que entenderla. Y para entenderla, uno tiene que estar completamente de acuerdo con la palabra. Allí es donde el Espíritu nos puede empezar a enseñar. Entonces, que el Señor le bendiga, que este estudio le puede ayudar. Y si el Señor quiere, vamos a ver la próxima semana. Que Dios bendiga a todos. Vamos a terminar la grabación y vamos a terminar después con una oración y quizá una pregunta. En el nombre de Jesús.